En este vídeo vamos a estudiar el acero. El acero para nosotros va a ser muy importante en esta asignatura porque todas las estructuras que calculemos van a estar hechas de acero. Pero el acero también ha sido un elemento fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, ya desde la más antigua antigüedad. Este es un cuadro de Velázquez que se llama la fragua de Vulcano, que está basado en un mito. Es un momento muy importante desde el punto de vista de la mitología clásica de los griegos y los romanos, que es cuando Apolo le comunica a Vulcano que su mujer Venus le está engañando con Marte. Bueno, ¿por qué pongo este cuadro? Porque ya tenían los griegos un dios que se dedicaba que era un herrero. O sea, era un elemento mágico esto de poder conseguir a través de materiales naturales algo tan resistente como los metales, que tenía estas propiedades tan fabulosas. Entonces os voy a contar una pequeña historia sobre el acero de Damasco que nos da una idea de lo importante que ha sido el acero a lo largo de toda la historia y también sobre lo importante que han sido los conocimientos de ingeniería a lo largo de la historia. El acero de Damasco se hizo muy conocido en Europa, sobre todo a partir de las cruzadas. Cuando los cruzados europeos llegaron a Oriente Medio, descubrieron que allí había unas armas muchísimo mejores que las suyas, y ese acero se conoció como el acero de Damasco, que tenía unas propiedades muchísimo mejores que las que fabricaban en el acero en Europa. El origen de este acero no está en Siria, no está en Damasco, no está en Oriente Medio, sino que está en la India y en Sri Lanka. En el año 100 después de Cristo, más o menos, entre el año 100 y el año 300, en esta región de Asia, desarrollaron una técnica para fabricar acero que permitía hacer un acero muy puro, con un alto contenido en carbono, que las propiedades fundamentales de este acero es que era muy duro y tenía una alta tenacidad, lo cual lo hacía ideal para fabricar armas, por ejemplo, una espada. Y este conocimiento se fue extendiendo por Oriente hasta llegar a Oriente Medio en el año 1000 aproximadamente, y allí, pues en las zonas alrededores de Damasco, se desarrolló una industria muy potente para fabricar este tipo de armas, que, como digo, fue muy importante en la lucha contra los cruzados europeos. Bueno, pues una cosa muy interesante de esta técnica es que, como digo, se desarrolló en el año 100, pero a partir del año 1700 aproximadamente se perdió su conocimiento. O sea, no éramos capaces en el siglo XVIII de fabricar un acero tan bueno como este. Y solo en los últimos años, pues, los científicos han descubierto cuál era el secreto de este tipo de acero, que fundamentalmente se basaba en el añadir vidrio que permitía fluir las impurezas que tenía el acero y hacer un acero bastante puro. Pero el acero tal y como lo conocemos hoy en día, su origen fundamental está en los hornos desarrollados a mediados del siglo XIX mediante el método Bessemer, que permitió fabricar acero en cantidades industriales con una calidad muy alta y a un precio, a un coste relativamente bajo, que es lo que ha cambiado la configuración del mundo tal y como lo conocemos a partir de la Revolución Industrial. Bueno, aquí tenemos unas propiedades del acero que es muy importante que conozcáis. Cualquier ingeniero debe de conocer estas propiedades, igual que conoce su fecha de nacimiento o su número de DNI. El módulo de Young del acero son 210 gigapascales, eso lo debéis de conocer. Su densidad son aproximadamente 7.850 kilos por metro cúbico. Y el coeficiente de dilatación térmica es aproximadamente 1,2 por 10 a la menos 5 grados a la menos 1. Estas propiedades son constantes y prácticamente no cambian en todos los tipos de acero. Pero hay otras propiedades, como las que aparecen en esta gráfica, que sí que van a variar. El módulo de Young es prácticamente constante, como digo, 210 gigapascales, pero el límite elástico va a depender del tipo de acero. Y la resistencia última, la máxima tensión que es capaz de soportar, también va a variar, al igual que la deformación última, la deformación antes de rotura. Pero el módulo de Young, coeficiente de dilatación y la densidad del acero es algo que debéis de conocer de memoria. Bueno, en el código técnico vienen determinadas una serie de aceros que son los que se van a utilizar y que vienen denominados con la letra S, que viene de steel en inglés, y luego un número que corresponde al tipo y luego el grado.
el tipo hace referencia a su límite elástico y el grado hace referencia a su grado de soldabilidad y a la ductilidad que va a tener ese tipo de acero. Entonces, en el código técnico nos aparece esta tabla en la cual tenemos los datos de estas propiedades. Por ejemplo, el límite elástico del acero S275 pues son 275 megapascales. Con ciertas excepciones. Por ejemplo, esta letra que aparece T es el espesor que tiene la chapa. Si tenemos un perfil de un espesor muy grande, vamos a reducir el valor de este límite elástico. Por ejemplo, si el espesor está entre 16 y 40 milímetros, pues el límite elástico lo vamos a considerar que se ha reducido desde 275 a 265 megapascales. Y el valor del JR, J0 y J2 pues hace referencia, como digo, sobre todo a la ductilidad que va a tener ese acero, a su capacidad de absorción de energía. Para realizar los cálculos de acuerdo con el código técnico, todos estos valores que estamos viendo del acero de resistencia o de límite elástico, lo que vamos a hacer es minorarlos, le vamos a aplicar un coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad, como veis, tiene distintos subíndices acabados en 0, en 1, en 2, en 3, en función de lo que estemos calculando. Por ejemplo, para todo lo relativo a la plastificación del material, es decir, a lo que se relaciona con el límite elástico, vamos a utilizar un coeficiente de seguridad de 1,05, es decir, solo vamos a reducir el límite elástico en un 5%. ¿Por qué se utilizan distintos coeficientes de seguridad en distintas aplicaciones? Bueno, pues normalmente los coeficientes de seguridad vienen definidos por dos criterios. Uno de ellos es la seguridad, en casos muy críticos y que el fallo puede resultar catastrófico, se utilizan coeficientes de seguridad más altos que si no lo es ahí. Y por otro lado, también se basan en nuestra ignorancia acerca de ese problema. Por ejemplo, los coeficientes de seguridad del acero son relativamente bajos, hemos visto un valor de 1,05, ¿por qué? Porque conocemos muy bien las propiedades del acero y estamos muy seguros de que todos los perfiles laminados que vayamos a utilizar van a tener las mismas propiedades. En cambio, si trabajásemos con el hormigón, los coeficientes de seguridad están más cerca del orden de 1,5. ¿Por qué? Porque el hormigón se fabrica en obra, se fabrica in situ, hay más variables que pueden afectar a sus propiedades y entonces utilizamos un coeficiente de seguridad más grande precisamente por ese motivo.